Esta es mi oportunidad. Jesús me puede ayudar. Mis fuerzas ya no están, dinero ya no hay, pero voy a luchar. Una mujer escuchó hablar que Jesús iba a pasar. Esta es mi oportunidad. Jesús me puede ayudar. Mis fuerzas ya no están, dinero ya no hay, pero voy a luchar. Una mujer escuchó hablar que Jesús iba a pasar. Esta es mi oportunidad. Jesús me puede ayudar. Mis fuerzas ya no están, dinero ya no hay, pero voy a luchar. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, a ir donde quiera, a hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti rendido estar, rendido estoy ante ti. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendido estoy ante ti.
Gloria al nombre de Jesús. Un saludo muy especial para toda la audiencia que se conectan en este momento a través de la transmisión en vivo. Desde acá, un saludo muy especial para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera que hiciéramos una oración antes de comenzar, pues por colocar todo esto en la mano del Señor, para que Él sea direccionándonos en todo lo que hagamos, porque todo es para la gloria y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, en este momento te damos muchas gracias, oh Dios, por esta oportunidad tan especial que nos concede reunirnos acá en distancia por medio de estos medios, Señor, pero sabemos que somos uno en ti, Señor Jesucristo, presentándonos delante de ti para adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo, para escuchar su palabra, para poder adorarte en espíritu y en verdad, que es lo que tú quieres, que te adoremos en espíritu y en verdad. Le pedimos a ti, Señor, por todas aquellas personas que se conectan, que en esta noche puedan recibir tremenda bendición de parte de nuestro Dios, hablándonos a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, amén. Vamos a leer allá en Salmos capítulo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmos 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Gloria al Señor. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Seguidamente escuchamos un coro por el hermano Jason Hernández y luego estarán cantándonos unos himnos especiales por el hermano Edwin y el hermano Cristian García. Amor, amor de Dios, díselo a Él en esta hora, que vino a este para darnos salvación, que dejó trono y gloria y en el Calvario murió. Incomparable y grande es su amor. Siervo, sin estimar linaje, descendiera y ofreciera su vida por el bien, y derramó su sangre allí, su sangre allí. Lavó así
oscura noche había en mi ser. La soledad reinaba en mi existir. Profundo sufrimiento ahogaba ya mi ser, pero su amor divino me alcanzó. Tendió su mano y me levantó, aleluya. Del cielo inmundo Él me rescató, y una mañana clara vi nacer, incomparable y grande es su amor, y derramó su sangre allí, su sangre allí, y mi maldad lavó así, lavó así, y soportó en la cruz todo ese dolor para darme la vida. Por eso hoy quiero darle gloria y loor por ese gran amor que en mi vida cambió. Pues en la cruz demostró el inmenso amor que sentía por el pecador, y por eso murió. Díselo a Él. Tanto amor a este mundo que su vida dio, para que todo el que crea en Él pueda vivir feliz, y derramó su sangre allí, su sangre allí. Díselo allí donde estás. Y mi maldad lavó así, lavó así, y soportó en la cruz todo ese dolor para darme la vida. Por eso hoy quiero darle gloria y loor por ese gran amor que en mi vida cambió. Díselo a Él, que en mi vida cambió, que en mi vida cambió. De una roca dependo, esa roca es mi Jesús. En Él yo vivo confiado, pues siempre me llena de su bendición. Eres la roca de mi salvación, en la fuente de vida y perdón. Golpea la roca y procura beber de este manantial. En él saciarás tus anhelos, calmarás las penas de tu corazón. En él hallarás los cautivos.
ser tu casa en la roca celestial. Y aunque vengan duras tormentas, tu casa muy firme permanecerá. Pero si edificas tu casa en la arena, los vientos la destrozarán. Golpea la roca y procura beber de este manantial. En él saciarás tus anhelos, calmarás las penas de tu corazón. En él hallarán los cautivos la senda de la libertad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. Si me preguntan que quién ha cambiado mi vida así tan de repente, responderé con el alma que fue Jesucristo quien cambió mi suerte. Que la alegría que ahora siento es porque vive aquí en mi mente, y que si hoy vivo contento es porque Dios quiso mi alma salvar. Para mí fue una experiencia muy triste vivir en el mundo sin Cristo. A cada paso que daba sentía que mi vida iba rumbo al abismo. Las dimensiones no llenaba el gran vacío de mi alma. Solo Jesús con grande calma me pudo dar la vida y la libertad. Hay de aquellos que divagan pensando que el mundo los puede salvar. La salvación de las almas solo en Jesucristo se puede encontrar. No vagues más en el pecado, ven y reposa en el confiado. Aléjate del mundo malo, ven a Jesús y tendrás la redención. Seguidamente vamos a rogarle a nuestra hermana Daniela que pase a este lugar y pues ella presente estas oraciones por peticiones de la audiencia que están escuchándonos, siguiéndonos en este programa. Quería recordarles a todos los hermanos, compartan esta transmisión para que llegue a muchas partes, a muchos lugares donde gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Entonces nuestra hermana Daniela con nosotros y el Señor le bendiga orando por las peticiones. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando a través de la transmisión. Qué bendición este programa. Y bueno, vamos a presentar cada una de las peticiones que tengan ustedes allí. Si desean también ponerlas en los comentarios, todas estas las tendremos en cuenta y vamos a orar por la iglesia local y las misiones en todo el mundo. Y por todas aquellas peticiones que ustedes tengan, de pronto
Nosotros no conocemos la situación que usted esté pasando, pero sabemos que el Señor está siempre con nosotros para ayudarnos. Señor Dios eterno y soberano, en esta hora queremos presentarte cada una de las peticiones que tengan los amigos, los hermanos, cada uno de los que nos están viendo en esta hora. De pronto nosotros no las conocemos, pero tú sabes cuáles son esas situaciones por las que cada uno de ellos están pasando, aquellas dolencias, aquellas aflicciones que hayan en sus vidas, que tú seas intercediendo y obrando conforme sea tu voluntad en cada uno de ellos. Te los presentamos, las misiones en todo el mundo, Señor. Que tú seas obrando de una manera especial, dando visión, dando sustento a cada una de las personas que necesitan de algo para poder llevar este evangelio hasta aquellos que están necesitados de tu palabra. Que tú seas dando palabra a cada uno de ellos para que puedan predicar en cada uno de esos rincones donde hay gran necesidad, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguidamente vamos a escuchar otro himno especial por el hermano Edwin y Cristian García, y así nos vamos preparando para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Preguntan que quién ha cambiado mi vida así tan de repente. Responderé con el alma que fue Jesucristo quien cambió mi suerte. Que la alegría que ahora siento es porque vive aquí en mi mente. Y que si hoy vivo contento es porque Dios quiso mi alma salvar. Para mí fue una experiencia muy triste vivir en el mundo sin Cristo. A cada paso que daba sentía que mi vida iba rumbo al abismo. Las diversiones no llenaban el gran vacío de mi alma. Solo Jesús con grande calma me pudo dar la vida y la libertad. Hay de aquellos que divagan pensando que el mundo los puede salvar. La salvación de las almas solo en Jesucristo se puede encontrar. No vagues más en el pecado, ven y reposa en el confiado. Aléjate del mundo malo, ven a Jesús y tendrán la redención. Seguidamente vamos a orar por nuestro predicador, nuestro hermano Freddy Hernández, está a cargo de esta parte tan importante. Entonces, que el Señor sea llenando sus labios, dándole esa autoridad, ese poder para predicar su palabra con libertad. Señor Jesús, en este momento
presentamos delante de su divina y santa presencia a nuestro hermano Freddy, Señor, que tú seas dándole palabras, oh Dios, que tú seas hablando conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí escuchando, Señor Jesús, que estés, Señor Jesús, tomando sus labios, Señor, llenándolos de ese poder, de esa unción, para que pueda hablar con libertad y hablándonos a nosotros, que Señor unja nuestros oídos para que podamos oír su palabra, porque necesitamos que tú nos hables, Señor Jesús, porque ese es el alimento para nuestra vida espiritual y queremos crecer, Señor Jesús. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermano Freddy, bien puede pasar. Bueno, Dios les bendiga a todos. Qué alegría es poder estar aquí compartiendo un momento de meditación de la palabra de Dios. Un saludo muy especial para nuestro hermano Juan, pastor allá en la iglesia de Cajamarca, la iglesia hermosa de Cajamarca. A nuestras hermanas Damas Dorca, un saludo muy especial. Les recordamos con mucho aprecio, con mucho cariño, y nos da mucha alegría poder estar compartiendo la palabra del Señor a través de estos medios, que son pudiéramos decir, una plataforma que la podemos utilizar de una manera espectacular. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en esta hora, el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 20 al 25, y hay una historia, pudiéramos decir, una historia que refleja, pudiéramos decir, una crisis y que resucita a través de las generaciones. Vamos a ver la palabra de Dios entonces. Génesis capítulo 9, versículo 20, dice así: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Vamos a centrar en el versículo 24 y 25. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Señor Jesús, en esta noche te pedimos que tu palabra, Señor Jesús, cumpla la función en esta hora de redarguir nuestras conciencias y nuestros pensamientos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, para comprender, oh Dios, lo que tú quieres con nosotros, con nuestras vidas, Señor. Pedimos que tu palabra, oh Dios, sea un bálsamo de vida para alguien que puede estar pasando por un momento difícil. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, la reflexión que quiero compartir en esta hora es sentimientos contaminados. Ese es el mensaje en esta noche: sentimientos contaminados. Las Damas Dorca me dieron el temario, pudiéramos decir, enfocado hacia la parte familiar, la unión familiar. Pero quisiera en esta hora hablar sobre los sentimientos contaminados. Permítanme utilizar un poco referente a un problema que surgió hace muchos años allá en la en el país de Filipinas, cuando el cólera fue una de las endemias, pudiéramos, más fuertes que hubo en esa ciudad. Todo radica porque comenzó con la contaminación de las aguas. Un médico inglés fue a percatarse del porqué de esa endemia estaba surgiendo en aquel dicho país. Pero entonces comenzó a mirar que el río por donde cruzaba aquella ciudad tenía residuos contaminantes. Pero al ver que esos residuos contaminantes estaba afectando no solamente el río, el cauce, sino también estaba contaminando los pozos donde la gente tomaba el agua
y al tomar el agua contaminaba a toda la ciudad, contaminaba a la persona que la bebía. Pudiéramos decir en esta hora que los sentimientos hacen parte de lo que es el ser humano, porque recordemos que el ser humano es un ser tripartito, lo creemos de esa manera, que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los sentimientos, están ligados también las emociones. Las emociones son las respuestas automáticas, pudiéramos decir involuntarias. Por ejemplo, la emoción de un momento a otro de la alegría. Llega la alegría y enciende a la persona y lo lleva a tomar reacciones, podríamos decir que son automáticas y son involuntarias. Pero cuando hablamos de las emociones también hablamos de los sentimientos. Son el resultado de la evaluación consciente de las emociones. Pudiéramos decir que hemos recibido una mala noticia, pero esa mala noticia comienza el cerebro a procesar y comienza a tener un sentimiento, ese proceso, y pudiéramos decir que puede desembocar, pudiéramos decir, en muchos sentimientos. Por ejemplo, una reacción voluntaria de agresividad, que es una emoción, puede terminar en un sentimiento de amargura, un sentimiento de odio, un sentimiento de rechazo hacia una persona. Pudiéramos decir que los sentimientos son como esas fuentes que fueron contaminadas, pero cuando son los sentimientos contaminados, por ejemplo, de la parte negativa. Y pudiéramos decir que los sentimientos y las emociones están ligadas al carácter espiritual, a lo que es en sí el ser humano. Y eso lo dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 27, versículo 19. En las aguas se refleja el rostro, dice, y en el corazón se refleja la persona. Entonces, pudiéramos decir que ¿de dónde se evoca todas las emociones y los sentimientos? Se evoca del corazón, del alma. A eso se refiere el proverbista. Y pudiéramos decir que hoy en día somos más conscientes de que somos unas personas muy emocionales y muy sentimentales, y que esas emociones y sentimientos están ligadas a nuestro estado espiritual. Por eso es que la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él emana la vida. Porque los sentimientos están ligados al carácter espiritual de la persona. Y usted observa el pasaje en el cual nosotros iniciamos a leer. Está hablando de una familia. Está hablando del vínculo que hay entre padre e hijos. Pero vemos, pudiéramos decir, el problema que tuvo Noé pudiéramos decir, con su desliz en ese momento, porque se embriagó. Y ese acto personal en Noé, esa parte frágil en Noé, llevó a tomar una reacción los que estaban en su entorno. Y en este caso vemos a Cam, que recibe esa imagen de su padre, y tenemos una reacción, pudiéramos decir, emocional de su hijo Cam. ¿Qué pasa con Cam? Pudiéramos decir que Cam toma una reacción de burla, de querer de pronto hacer avergonzar a su padre. ¿Por qué tiene la necesidad Cam de llamar a sus hermanos, de llamar a Sem y Jafet, para que vengan y miren la condición de su padre? Pero mire el carácter de Sem y Jafet. Fueron muchachos, pudiéramos decir, utilizando un poco referente a la imaginación, me imagino que son muchachos, pero mire que la emoción
o lo que ellos pudieron vivenciar en ese momento no fue la misma reacción de Cam, sino que sintieron, pudiéramos decir, se colocaron en la condición de su padre Noé y no tomaron la misma actitud de Cam. Entonces dice la palabra de Dios que cogieron una manta y se devolvieron para no mirar la vergüenza. Entonces vemos una cantidad de emociones que están desencadenando sentimientos en los hijos. Un acto de un padre desencadena emociones en sus hijos, pero ahora veamos la reacción de ese padre al enterarse la emoción que tuvo su hijo. Podemos ver la reacción de Noé cuando llega a su sano juicio y lo primero que se da por enterado es que Cam se burló de él. Miró pudiéramos decir, porque hay tanto tipo de argumento, porque todo desencadena en una maldición que Noé da a Cam. Algunos comentaristas dicen que lo miró con aborrecimiento de la forma de ver Cam a su padre. Pero entonces quiero ver la reacción de su círculo familiar. Los sentimientos fueron contaminados, las emociones fueron contaminadas, pero el sentimiento de Noé llevó a proferir maldición sobre su hijo Cam. Y si usted mira la palabra de Dios, que entonces despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, así como de una forma de una emoción que se altera, y lo maldijo y dijo: maldito sea Canaán, siervos de siervos será a sus hermanos. Pudiéramos decir que cuántas veces nosotros no pensamos en las emociones y de lo que puede generar, qué sentimientos puede generar en las personas que nos rodean. ¿Qué emoción puede generar en nuestras esposas, o de la esposa al esposo? ¿O qué actitud puede desencadenar un sentimiento de amargura de un hijo hacia un padre? ¿O de amargura de una esposa a un esposo, o de un esposo hacia una esposa? Porque somos seres emocionales. Esta semana estaba viendo un podcast acerca de un hombre que le apodaron el monstruo de Warner. Él cuenta el por qué lo sentenciaron con una máxima pena. Y él comienza a relatar un poco referente a lo que fue su vida. Y él comienza a describir cómo fue su niñez. Y que la realidad de que él se haya vuelto un malhechor consistió mucho en lo que hizo su padre en su niñez. Tomemos un punto de referencia a lo que hemos estado hablando con la historia que le voy a comentar, mis hermanos queridos y hermanas. Porque cuenta él que su papá fue muy violento, fue un hombre muy violento, fue un hombre, podríamos decir, muy agresivo. Y cuenta él que los enfilaba y los castigaba por cualquier causa. Sacaba la correa, sacaba lo que usualmente nosotros llamamos zurriago o el rejo, y los golpeaba. Y él cuenta que en una cierta ocasión lo enviaron por el pan y se le perdió una moneda de centavo entre las rejillas del piso de madera. Y cuenta él que los hiló, pudiéramos decir, los cuadró en filita y le dijo: los voy a castigar, pero usted no lo voy a castigar. Y entonces la mamá se quedó, la mamá del personaje,
¿Pero por qué? ¿Por qué vas a castigar a los otros 4 y por qué a él no? Dijo, porque a él lo voy a matar. Mire las emociones que suscitan en las personas que están alrededor. Los castigó, pero entonces toma al muchacho y lo lleva hacia un río. Y me causó como mucha nostalgia el ver la plática que saca un niño de 6 años con su padre y le dijo, papá, ¿sabe qué? Vamos a acabar este sufrimiento entre usted y yo. ¿Por qué no toma mejor la escopeta? Y permítame utilizar este término porque de pronto nos cierran la transmisión. Dijo, mejor utilice la escopeta y desvívame. Desvívame y se acaba su sufrimiento para usted y se acaba el sufrimiento para mí. Un niño de 6 años hablando de esa manera. Y el papá se quedó mirándolo y dijo, es que no es como usted quiera, es como yo quiera. Y dice él que llegaron al río, lo tomó de las manos, lo amarró de las manos, lo amarró de los pies y con una piedra muy pesada se la colocó en el pecho y lo hundió. Y lo hundió. Una emoción contaminada en ese padre llevó a ese hombre, pudiéramos decir, a ese niño a desencadenar una cantidad de sentimientos. Y yo me pongo a pensar en esa historia. Los sentimientos de amargura, de resentimiento, podríamos decir de tristeza, de decepción. Porque él comienza después a contar que él, para encontrar un poco de alivio para el dolor que él sentía, comenzaba y le jalaba la cabeza a las gallinas y las desvivía y sentía placer. ¿Cómo puede afectar una emoción? ¿Cómo puede afectar un sentimiento contaminado en el entorno en el cual yo vivo? Y pudiéramos decir, bueno, hermano, ¿y usted por qué toca eso al caso de nosotros, de la vida cristiana, de la vida familiar? Y pudiéramos decir, hermanos, que nuestras emociones tienen que estar ligadas a nuestro carácter espiritual, porque influyen en nuestro entorno. ¿Cuántos hijos no tienen este argumento? ¿Y cuántos hermanos de pronto, cuántos ya hermanos que ya son, pudiéramos decir, hechos y derechos, que toman este tipo de comentario? Es que yo soy así, mi mamá me crió así, mi papá me crió así, es la manera, es la forma en que yo aprendí, es que a mí me enseñaron así, a mí nadie me cambia. ¿Usted no ha visto eso? ¿Usted no ha escuchado eso? Pues no es así. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor cambia todo lo que somos. Hermano, y las emociones y los sentimientos son tan frágiles de pasar de lo positivo a lo negativo. Hay una línea muy delgada de pasar de lo positivo a lo negativo. Hay una línea tan frágil de que podemos ser unas personas de carácter espiritual fuertes en Dios. Pero si llegamos a cruzar la línea tan delgada, podemos pasar una parte frágil que se puede volver negativa. Y eso afecta nuestro carácter espiritual, afecta lo que somos como cristianos. Porque nosotros no somos cristianos, no somos discípulos del Señor por estar en una reunión o por aprendernos las alabanzas o por cantar algunos coros, por saber orar, por estar de pronto en lo que es la esencia y la forma del culto. Lo que nos hace a nosotros de Cristo es que la mente de Cristo está en nosotros. Su carácter está en nuestra vida, implantado en lo que somos nosotros. Hermano, ¿usted cómo me puede estar diciendo a alguien? Hermano, ¿usted cómo me puede sustentar eso?
Pues hermano, hay cosas que influyen de generación en generación, que solamente el poder y la mano de Dios puede romper. Pudiéramos decir, los psicólogos le llaman la conducta generacionales. Y en nuestro entorno cristiano alguien le dijo a una hermana que usted y yo conocemos, le dijo: hermana, usted es estéril porque tiene una maldición generacional. Pero me puse en ese momento a pensar, pero es que ¿cómo va a haber una maldición generacional a alguien que está en Cristo? Si en la cruz del Calvario el Señor llevó todas las maldiciones, todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, y las exhibió allá en la cruz del Calvario, y allá fueron rotas todas esos tipos de maldiciones que alguien pudiera decir que las hay, pero que en realidad lo llevamos a este entorno en conducta, pudiéramos decir que repercuten en los que nos rodean. ¿Qué conducta ha repercutido de su padre a usted y de usted a sus hijos o de usted a sus hermanos? Porque permítame utilizar esta ilustración bíblica. Si usted mira la historia de Abraham, Abraham mintió sobre su esposa. Dijo que era su hermana de sangre y dijo que no tenía nada que ver en el tema conyugal. Pero usted mira esa manera de engañar de Abraham, que se repitió también en Isaac. Isaac repitió el mismo patrón de comportamiento. Isaac fue de ejemplo para su hijo Jacob, que fue un engañador y un manipulador. Y Jacob, pudiéramos decir, influyó en ese suceso de su vida en sus hijos, porque casi todos los hijos de él engañaron de la misma manera a su padre, a los que le rodeaban, cuando fueron a vender a José, su hermano. Porque si usted se acuerda, ellos utilizaron que había venido un león y se había comido a José y que había destrozado la túnica. Pero si usted observa el patrón de comportamiento que hubo en Abraham, en Isaac, en Jacob, en los hijos de Jacob, pero vemos que no todos los hijos de Jacob actuaron de la misma manera, porque José decidió guardarse íntegro para Dios. No quiso, pudiéramos decir, cometer los mismos errores que hubo en su padre. Dice la Biblia que José fue un hombre que se guardó íntegro, que se guardó para Dios. Entonces, eso de que es que mi mamá me inyectó en mí amargura y yo también la debo de heredar, eso debe de acabarse. De eso de que es que yo soy así agresivo, yo soy así rígido, yo soy así, pudiéramos decir, tosco con los que me rodean, porque es que yo aprendí así, de esa forma. Otros dicen es que porque ese muchacho, esa niña es tan altiva. Pero si usted mira el patrón de comportamiento, también está en sus padres, en sus abuelos. Hay muchas veces que hay personas aún, pudiéramos decir, dentro de nuestro entorno congregacional que a veces pareciera uno decir, bueno, ahí fue en ese hombre, porque los hijos suscita la incredulidad y aún en ellos, en sus padres, y uno dice, bueno, negamos la eficacia del evangelio. Pero yo quiero decirle algo en esta hora, mis hermanos. Si hay algo que Dios le encanta hacer cosas nuevas en el corazón del hombre. Y cuando nosotros hablamos de cosas nuevas en el corazón del hombre, me refiero a que Dios no solamente cambia nuestro externo, nos ayuda a dejar el vicio, nos ayuda a dejar esos malos hábitos, sino también nos ayuda a sanar nuestros sentimientos y nuestras
emociones. El Señor nos ayuda a curar esos flagelos que el enemigo utiliza para que nuestra vida espiritual no crezca. Y yo quiero invitarlo a que usted reflexione un poco. Que si es posible que pueda estar pasando eso en mi vida. Porque la vida cristiana consiste en que Dios ha hecho cosas nuevas en el corazón del hombre que cree en Él. Porque Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice: os daré un corazón nuevo. Y cuando habla de un corazón nuevo, no solamente habla de nuestras acciones, sino también habla de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos deben estar direccionados a estar a paz con Dios, a paz con mi prójimo, a paz con los que me rodean. Por eso dice la Biblia: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ese espíritu lo está refiriendo. Yo siempre me he centrado a decirles a ustedes, mis hermanos, que el espíritu con E minúscula habla de las emociones, sentimientos, actitudes. Entonces las actitudes de nuestra vida en el Señor son muy diferentes a la vida que pudimos haber vivido allá en el mundo. Y si hay algo que de pronto de allá del mundo nos hace recordar o nos hace de pronto sentirnos flagelados por parte del enemigo, de esas cosas que quedaron en el pasado, Dios es experto en curarlas. Dios es experto en hacer cosas nuevas. Por eso dice la Biblia: pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré, mire lo que hace el Señor: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, la insensibilidad, la dureza de corazón. Y daré un corazón de carne, y dice: y pondré dentro de vosotros. Y mire la manera en que dice: mi espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos de el Espíritu de Dios, está hablando del carácter de Él, en el carácter del hombre, en lo que somos nosotros. Y sigue diciendo el versículo: y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, pudiéramos decir, ¿qué es lo que nos ha llevado a romper la unión familiar? De pronto emociones contaminadas, sentimientos contaminados, que necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Y pudiera haber alguien diciendo: hermano, pero ¿yo cómo hago? Porque hay personas que están viviendo en amargura, están viviendo insatisfechas espiritualmente. Porque alguien les vendió de pronto una mala idea del evangelio. Venga el evangelio, que si viene el evangelio se le va a acabar los problemas. Se le va a acabar los problemas familiares, se le va a acabar los problemas conyugales. Pero en realidad es que muchas veces todavía persisten esos problemas porque no hemos sabido dejar que Dios obre en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y las emociones y los sentimientos repercuten en el carácter espiritual. Permítame recordarle el versículo que estábamos leyendo, Proverbios 27:19. En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona. ¿Qué es lo que saca? Por eso es que el Señor habla, dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted ve que hay personas que cada vez que hablan dice la Biblia, que son como áspides. Cuando hablamos de áspides son escorpiones que son hirientes, que reflejan no el carácter de Cristo, sino el carácter de los hombres, de lo que dijo el apóstol Pablo del postrer tiempo.
hombres amadores de sí mismos más que de Dios, hombres con falta de carácter, pero lo que necesitamos es que Dios sane lo que hay en nuestro corazón. Mira, hermano, y con eso lo que le estoy diciendo, no quiero decirle que Dios nos esté desechando, sino lo que hace la palabra de Dios es corregir todas esas emociones y sentimientos que están represadas y que no hemos sabido sanar en el corazón. Y entonces alguien pudiera estar diciendo, hermano, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para que el comportamiento que tengo no esté siendo influenciado hacia mis hijos? Porque es que es triste ver que hay... Yo crecí en una generación de muchos niños allá en la iglesia de Cajamarca y muchos de ellos hoy no están. Y yo, algunos compañeros que ahorita tengo en el trabajo, me dicen, es que yo asistí a la iglesia pentecostal cuando estaba niño. Yo asistí a la iglesia pentecostal cuando estaba adolescente. Yo le digo, bueno, ¿y por qué no sigo asistiendo? Digo, no, porque es que la actitud de mi papá era totalmente contraria a lo que se decía creer. Pudiéramos decir, han sido de piedras de tropiezo para aquellos que vienen detrás de esa generación. Y si usted mira la palabra de Dios, dice que hay de aquellos que son piedra de tropiezo para estos pequeñitos, porque mejor le fuera coger una piedra de molino y lanzarse en el mar, amarrados a ella. ¿Usted se imagina cómo puede afectar nuestra incredulidad, nuestra dureza de corazón, nuestra amargura, nuestra poca, pudiéramos decir, nuestra poca vida espiritual en las personas que nos rodean? ¿O cuántas veces nosotros hemos cometido esos errores y han afectado de una manera muy significativa? Y yo quiero decirle, hermanos, de que Dios, el Señor, es experto en sanar, en vendar a los quebrantados del corazón. Porque eso es lo que dice Isaías 53. Porque llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y cuando la Biblia habla de enfermedades, de lo que el ojo puede ver. Pero cuando habla la Biblia de las dolencias, es lo que los ojos no pueden ver. Lo que está en el interno, en el corazón. Dice, porque llevo nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y mire la expresión de Isaías 53. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Qué tantas emociones están contaminadas que no nos permite tener la paz? Que se vuelven como una dolencia en el corazón, que se vuelven una dolencia familiar, que se vuelven una dolencia en nuestro entorno familiar, que nos ha llevado a vivir desunidos. Pero Dios es experto en hacer eso. Entonces pudiera decir alguien, hermano, ¿y cómo lo hago? ¿Qué hago, hermano, con esta amargura, con esta ausencia de perdón hacia mis padres? Yo hace mucho tiempo escuché al hermano Vicente Arango hablar de una historia de una parejita, unos ancianos ya de la iglesia. Y la hermana ya estaba a punto de morir. Pero entonces oraban como entregándosela al Señor y le decía, Señor, pues que se haga su voluntad. Pero iba y venía, y ni se iba ni se quedaba. Se lo digo de esta manera coloquial. Pero entonces el hermano Vicente, orando al Señor, se puso a orar y dijo, hay algo en el corazón que no le permite partir. Entonces él se fue, se madrugó y se fue porque di cuenta él que era de horas de camino. Y llegó donde la hermana y estaba el viejito ahí con su ancianita,
el hermano con la hermana y paladeándola, estaba ahí con ella. Y entonces el hermano Vicente en ese trato, pastor, hermano que está pasando por un momento de enfermedad, le dice: hermano, hermana, cuando usted cierre sus ojos en esta tierra, y cuando los abra en el más allá, ¿a quién quiere ver? Y entonces la hermanita dijo: yo quiero ver al Señor. Entonces él le dio a entender que el anhelo de ella era irse con el Señor. Yo quiero ver al Señor. Hermana, ¿está preparada? Y entonces ella comenzó a escurrirse las lágrimas. Y entonces el hermano Vicente le pidió que todos salieran y que quedaran ella y él. Entonces dijo ella: hermano, es que yo siento que no puedo partir porque tengo un resentimiento con mi esposo. Y mire cómo las emociones afectan aún nuestra vida espiritual. Y dijo ella: hermano, no, eso pasó hace mucho tiempo, hace como 20 años, pero no lo he podido perdonar, no he podido sanar esa parte en mi corazón, hermano. Entonces el hermano Vicente salió y habló con el hermano y dijo: hermano, es que lo que pasa es esto y esto y esto. Hermano, ¿por qué no va y le pide perdón? Pídale nuevamente perdón. Si usted fue muy áspero con ella, si usted no supo actuar de la manera que debía actuar, pídale perdón. Y dice el hermano Vicente que ese día lloraron los dos ancianos de la iglesia, oraron y lloraron. Y entonces cuando dice el hermano Vicente, dijo, y se dieron un beso, de esos besos tiernos que hay entre ancianos, y lloraron y se abrazaron y se pidieron perdón. Y cuenta él que a la mañana siguiente, muy temprano, golpearon la puerta y le dijeron: pastor, hermano Vicente, tenemos una noticia, cuénteme, mis hermanos, para comentarle que mi mamá acaba de partir con el Señor. Entonces uno se pone a pensar y dice uno: oiga, ¿cómo pueden afectar las emociones y los sentimientos represados en el corazón? ¿Cuántos hijos no tienen amargura con sus padres? ¿Usted se ha puesto a analizar eso? ¿Cuántos hijos no han podido venir al Evangelio porque sus padres fueron una piedra de tropiezos? ¿O cuántas esposas no han venido al conocimiento de Dios por la actitud de dureza en el corazón de un esposo? ¿O cuántos esposos no han venido al conocimiento o aunque creen, dicen: no, yo no voy, porque es que mi esposa sigue siendo la misma, no ha cambiado? Pero en realidad, hermano, y hermana, es que la palabra de Dios no miente. Él hace nuevas todas las cosas. ¿Usted no cree que Dios puede hacer algo nuevo en su vida? Usted no puede creer que Dios puede hacer algo nuevo en lo interno, en su corazón. Usted no puede creer que Dios puede hacer algo nuevo en su conducta. Ese hombre áspero que se desespera, que se estresa, que golpea, que actúa con violencia. ¿Usted no cree que Dios puede hacer algo nuevo? Mi Dios va más allá de lo que puede pensar el hombre. Mi Dios puede trabajar en esas cosas que usted puede pensar que son inalterables. Dios es experto en hacer eso. Hay personas que dicen: hermano, yo agradezco al Señor porque desde el día que vino el Señor a mi familia, mi esposo cambió. Desde el primer momento que vino el Señor a la vida de mi esposa, la vida cambió. Eso debería ser el día del testimonio en familia, pero muchas veces no se dice porque en realidad puede estar pasando muchas cosas que necesitamos exponérselas al Señor. Entonces puede estar diciendo: bueno, hermano, ¿y yo qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo puedo sentirme satisfecho espiritualmente, de sentir paz con Dios, en paz con los que me rodean, en paz con los que vivo? Pues
Sencillo. José reconoció que la conducta de sus antepasados estaba afectando su entorno. Entonces, lo primero que debe hacer la persona es reconocer ese patrón que ha habido en mis generaciones pasadas. Si en mis generaciones pasadas hubo engaño, yo debo de hablar y de vivir en la verdad. Debo de tomar la decisión de hoy vivir en la verdad. Y eso debe de llevarnos a examinarnos. Lamentaciones capítulo 3 versículo 40 dice: examina nuestros caminos, oh Dios, y busquemos y volvamos a Jehová. Entonces, eso de examinarnos es de un carácter de humildad, porque es muy fácil reconocer los errores que hay en mi semejante. Por eso el Señor, en uno de los evangelios, que es muy fácil ver la viga del ojo ajeno que ver la viga que hay en mi ojo. Porque es muy fácil examinar los comportamientos, las acciones, las emociones de las demás personas, en vez de cuestionar nuestras acciones, nuestros comportamientos. Y qué bueno nosotros decirnos: Señor, examíname, oh Dios, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname. Y para que uno decir examíname es que hay mucha humildad en el corazón. Para nosotros, que en el momento en que el Señor nos alumbre la conciencia en lo que estamos fallando, poder cambiarlo. Entonces, después de haber sido examinados, necesitamos arrepentirnos. Y eso es lo que dice la Biblia: si confesaremos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos no de algunas, sino de todas nuestras maldades o iniquidades. Entonces, si lo confesamos, si lo reconocemos, si nos apartamos y si nos volvemos, hermano, comienza a suscitar un muy buen comportamiento. Tercero, entonces ya vimos que lo primero es reconocer nuestras debilidades, nuestros patrones de conducta, en lo que nosotros hemos visto de nuestra generación. Por ejemplo, si alguien ha visto que su papá es violento con la esposa, entonces no puede ser el mismo patrón. Debe corregirlo. Entonces debe de haber algo tercero que se llama la renovación de nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente. Desaprender para volver a aprender. Eso es en Dios. Necesitamos desaprender para volver a aprender. Dice la Biblia, hay un título en el Evangelio de Lucas y dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Y entre ese versículo dice: el que no fuere capaz de dejar a padre, a madre. De una los resalta a las generaciones que nos anteceden, porque hace referencia a las conductas, a las enseñanzas, a lo que aprendimos en el allá, en ese tiempo, pero que necesitamos en este tiempo tomar la cruz y tomar la mente de Cristo y ser renovada nuestra mente conforme a la mentalidad de Cristo. No os conforméis a este siglo. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 12. Sino renovaos, transformados por medio de la renovación. Entonces debe haber una transformación, una renovación. Y cuando habla de renovación es que es algo nuevo, que no tiene necesidad de traer lo pasado y aplicarlo acá. Porque paño viejo en un paño nuevo, eso dice el Señor. Dice, es como paño viejo en paño nuevo. Las obras pasadas no pueden suscitar en las nuevas obras. Entonces dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro
entendimiento. Cuarto, romper con las acciones. La fe sin obras son muertas. Entonces, si en su familia hubo engaño, es momento de vivir con transparencia, con integridad y en la verdad. Si hubo pobreza generacional, es que mi papá fue muy pobre, mi abuelo fue muy pobre, mi tatara fueron pobres. Pues yo no puedo vivir, y alguien puede estar diciendo, ay, es que son maldiciones generacionales. Eso es un cuento reforzado, hermano. En Dios no existen maldiciones. En Dios vivimos en la verdadera libertad. Y entonces, ¿cómo influye eso? De que entonces yo debo de tomar acción conforme a los principios administrativos bíblicos. Entonces, para si usted quiere cambiar esa manera de ver la vida, de esa manera tan pobre, no es que mi papá tuvo una mentalidad pobre, yo no puedo tener la misma mentalidad de pobreza. Si mis padres fueron violentos, si mi mamá fue violenta, si mis abuelos fueron violentos, ya no puedo actuar con violencia. Señor, enséñame a vivir en amor y en paz. Entonces, para romper las acciones necesitamos desarrollar esa parte del fruto del Espíritu que se llama templanza, ese dominio propio que debe de haber en nuestro corazón. Y para que suscite eso, debemos de ejercitar el quinto elemento, pudiéramos decir, la oración, para que el hombre interior sea fortalecido y siempre podamos beber de la fuente saludable. ¿Sí se acuerda la primera ilustración que utilizamos de allá con los filipinos, cuando tomaban de esas aguas contaminadas y se intoxicaban y se morían? Era una endemia. Entonces usted no se puede desligar de la fuente de la vida, que es el Señor. Porque el llamado de atención de parte del Señor a través de Jeremías dijo, dos cosas han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Él es la fuente. Él es el que puede saciar ese vacío, esa sed que hay en nuestro corazón. Él es el único que puede hacerlo. Necesitamos no desligarnos de Dios. No se desligue de Dios. Apéguese, aunque esté pasando por un momento difícil, aunque esté pasando por un momento duro, crisis familiar, interno, espiritual, no se desligue de Dios. 1 Corintios capítulo 2 o 2 Corintios capítulo 2 dice, hasta que el hombre interior sea fortalecido. Porque el hombre interior no es acusado de nadie. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y sexto elemento para cambiar esas emociones y esos sentimientos y esos patrones. Vivir una vida en obediencia y en santidad. Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermano, es que yo soy así. Es una atadura, es una esclavitud. Hermano, es que yo aprendí así. No, usted con Dios no aprende de esa manera. Señor, enséñanos a cambiar. Enséñanos a cambiar esa mentalidad. Enséñanos a ser transformados y renovados en el hombre interior. Porque, hermano, lo que yo le digo es tan fácil. Hay una línea muy delgada en que nuestros sentimientos y emociones y carácter espiritual cambie de una manera positiva a una manera negativa. Es tan fácil pasar de lo positivo a lo negativo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Temo que de la misma manera en que la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la verdadera obediencia. Porque nuestros sentidos conectan con nuestras emociones. Porque nuestros sentidos conectan con nuestro carácter. Porque es tan frágil el ser humano. Pero si hay algo cierto en Dios es que Él se acuerda de que somos polvo. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira
y grande en misericordia. Oiga, hermano, que necesita ser cambiado. Una cierta ocasión llegaron con un ciego ante el Señor, y los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿quién fue el que pecó? ¿Sus padres o él? Pero dice la Biblia que era ciego de nacimiento. ¿Cómo puede un feto pecar desde nacimiento? Porque en el concepto de ellos pensaban que había maldiciones generacionales. Pero dice el Señor: no. Ni sus padres pecaron, ni él pecó. Él está en esta condición para gloria mía. De pronto lo que el enemigo Satanás ha querido utilizar en su contra, para su desgracia, para su miseria, lo que de pronto el enemigo quiera utilizar para su derrota, para vivir avergonzado, para vivir detrás de bambalinas, Dios lo puede utilizar para hacer un milagro en su vida. Oye, hermano, ¿cómo es que los discípulos decían: no podemos dejar de callar de lo que hemos visto y oído? Usted no puede creer que Dios puede hacer un milagro en lo interno, porque somos muy expectantes, esperando de que Dios levante un paralítico, que resucite un muerto, de que resucite a alguien, o que le dé la vista a un ciego, que le devuelva el oído a un sordo. Pero no podemos creer de que Dios puede hacer algo en nuestras emociones, en nuestro carácter y en nuestros sentimientos. Dejemos que Dios obre. Dejemos que Dios transforme nuestra mente. No nos apartemos. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente libres. Necesitamos ser libres de eso que hemos aprendido por mucho tiempo, y que a eso vino el Señor a deshacer las obras de las tinieblas. ¿Quieres orar conmigo en esta noche o en esta tarde? Oremos al Señor. Y digámosle al Señor que nuestro hombre interior sea fortalecido. Y que si nosotros hemos hecho daño, que aprendamos a reconocer, a examinarnos, a arrepentirnos y volver verdaderamente nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, te necesito, te anhelo. No quiero seguir siendo esclavo, no quiero seguir viviendo en la vergüenza. Señor Jesús, en esta noche yo te presento a todos los que han escuchado tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú ayudes, fortalezcas. Señor Jesús, sana esas cosas que usualmente nosotros no estamos expuestos a hablarlas con nadie, en las cuales nosotros nos consideramos que somos débiles, Señor Jesús. Pero, Señor, tú has examinado y conocido nuestro andar, Señor, y te acuerdas de nuestra condición, Señor Jesús. Venimos ante tu presencia, Señor, a confesarte que somos dependientes de ti. Señor, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos, Señor Jesús, ser redarguidos, y necesitamos que tú nos lleves al conocimiento de tu gloria. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Mis hermanos, Dios no nos llamó para vivir en el pasado. Dios nos llamó para vivir y mirar la gloria que se nos avecina. Un abrazo. Dios me los bendiga, Iglesia de Cajamarca. Hermanas Dorcas, Dios me las bendiga. Un abrazo. Que Dios les guarde. Le queremos, le apreciamos y le recordamos. Dios me les bendiga. Bueno, ha sido clara la palabra del Señor. El Señor Jesucristo en esta noche nos invita a que reflexionemos, y ha sido muy claro el mensaje que Dios nos da. Entonces, qué bueno que lo pongamos por obra, lo que el Señor quiere que hagamos por medio de lo que nos habló en esta noche. Bueno, vamos a darle gracias a Dios porque Él usó a nuestro hermano Freddy. Entonces, que nosotros seamos los que atesoremos este mensaje en esta noche. Eterno Jesús de la gloria, en esta noche te doy gracias, Jesús eterno, porque tú hablaste, Dios de los cielos. Te doy gracias porque usaste a nuestro hermano Freddy, y qué bueno, Señor, Señor, que cada uno de nosotros podamos poner por obra este bonito mensaje que nos regalaste en esta noche.
En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por cada uno de los que estuvieron conectados. Que tú seas, Señor, el que ayudes a cada uno de ellos si tienen problemas o lo que estén pasando en sus vidas, Señor. Tú eres el que conoce las necesidades. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bueno, hasta una nueva emisión. El Señor los bendiga. Una mujer escuchó hablar que Jesús iba a pasar. Esta es mi oportunidad. Jesús me puede ayudar. Mis fuerzas ya no están, dinero ya no hay, pero voy a luchar. Una mujer escuchó hablar que Jesús iba a pasar. Esta es mi oportunidad. Jesús me puede ayudar.